El Centro Evangelístico tiene el agrado de presentar Verdades que Transforman. Verdades que Transforman. Principios y valores a la luz de la poderosa Palabra de Dios. Presentado por el pastor Freddy Gustavo Catari. Bienvenidos, bienvenidos. Glorificamos tu nombre por darnos la oportunidad de acercarnos a ti, estar en comunión, reunirnos para examinar tu palabra. Gracias por tu Espíritu que nos guía, Señor. Amén. El tema que voy a compartir a continuación, números, preparativos para ir a la tierra prometida, según el capítulo 1. En Números 1:18 en adelante, dice la palabra de Dios, y en el primer día del segundo mes, ellos reunieron la asamblea completa para declarar sus genealogías por familias y clanes, y registraron los nombres de todos aquellos de 20 años de edad y más, como también su número total. Moisés los contó en el desierto de Sinaí, tal como el Señor le había ordenado. Los hombres de 20 años de edad y más, que eran sujetos a servicio militar, fueron registrados por nombre, familia y clan, empezando por los hijos de Rubén, el primogénito de Israel, registrados individualmente, familiarmente y por clan, es decir, reunión de familias, por tribu. Empezando por los hijos de Rubén, encontramos algunos principios muy importantes en el pueblo de Dios, que es bueno remarcar, recordar en esta época, donde se necesita precisamente la aplicación de esos principios: orden, disciplina, organización. Si elaboramos un bosquejo general de todo el libro de Números, sería de esta manera. Desde el versículo 1 del capítulo 1 hasta el capítulo 10, versículo 36, los preparativos para salir hacia la tierra prometida. En el capítulo 11, versículo 1 al 25, 18, el viaje hacia la tierra prometida. Y en el capítulo 26, 1 al 36, 13, los últimos preparativos para heredar la tierra prometida. Pero viendo este bosquejo podríamos decir, wow, son cosas de un instante, de un día, una semana, un mes, o a lo mucho un año. No, este libro nos relata de una triste peregrinación durante 38 años, cuando esto no debía ser así. Ellos podían haber entrado a la tierra prometida ya, a más tardar, en el tercer año de la peregrinación. 38 años en el desierto. Veamos el punto número 1, los preparativos para salir hacia la tierra prometida. Capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 10, 36. Fueron contados y ordenados. Versículo 1 del capítulo 1 hasta el capítulo 2, 34. El primer censo. El censo del cual se habla en el capítulo 1 estaba destinado a la formación de un ejército para la invasión de la tierra prometida. Había pasado 1 año y 2 meses desde la salida de Egipto y estaban en el desierto del Sinaí todavía. 19 días después, Números 10:11, Israel deja el Sinaí, el monte Sinaí, y Números presenta al pueblo de Dios moviéndose hacia la tierra que Dios les había dado por herencia.
se da la orden de hacer un censo y formar un ejército de hombres mayores de 20 años. Por supuesto que tenía que ser así. Tenían que ser varones fuertes para la guerra. Capítulo 1, versículos 2 al 16. La mención de nombres específicos muestra la importancia del individuo, pero también del grupo. Es importante el individuo, pero también es importante la familia. Es importante cada persona, pero también lo es el barrio. Es importante cada ser humano, pero también lo es toda la ciudad y todo el pueblo. Dios nos muestra que para Él son importantes los individuos, pero también el conjunto de personas. Esta es una verdad que tenemos que remarcar también para hoy. Dios está interesado en cada boliviano y Dios está interesado en todo el país. El conjunto de más de 11 millones de habitantes de nuestro país. En sexto lugar, podemos ver que hay una realización del censo que es narrada detalladamente en los versículos 17 al 46 de Números. Los resultados dieron a conocer a todo Israel la composición y el carácter de aquella comunidad, en el versículo 18. Estamos compuestos por más de 600,000 guerreros. Pero también hay mujeres, hay niños, hay ancianos, todo tipo de personas. Más de 1,000,000 peregrinando por el desierto. No es malo que la iglesia haga una evaluación, conozca su realidad. No es bueno dejar de lado los datos estadísticos, los diagnósticos situacionales. Algunos imaginan que implementar ese tipo de cosas entristece al espíritu, apaga la espiritualidad, pero no es así. Cuando nosotros utilizamos esos recursos para conocer nuestra situación como pueblo, podríamos decir como miembros de una congregación cuántos niños hay, cuántos adolescentes, cuántos jóvenes, por cuántas mujeres y cuántos varones está compuesta la congregación. Pues hay que conocer esos detalles. Conocemos de manera panorámica cuáles son las habilidades que caracterizan a las ovejas, qué ministerios, qué dones, qué capacidades tienen cada uno de ellos. Pues conocer esa realidad no es malo. Ayuda mucho en el crecimiento, en el conocimiento de cuál es nuestra realidad, cuál es nuestra situación actual, para proyectarnos en oración y confiando en el Señor hacia el futuro. El pueblo de Israel debía estar preparado para la guerra, porque conquistar la tierra prometida no iba a ser nada sencillo. Entrar a la tierra que Dios les había prometido no iba a ser nada sencillo. Y les esperaba duras batallas. Por lo tanto, contar a quienes eran aptos para la guerra era importante. El censo no tenía el objetivo de medir las fuerzas con que se contaba, sino que estaba destinado a esclarecer la cuestión de quiénes formaban el pueblo de Israel, especialmente aquellos capaces de pelear en Canaán. Un peligro cuando el pueblo de Dios conoce su realidad es querer confiar en esa realidad de repente ventajosa y sin darse cuenta dejar de depender de quien tiene la fuerza, el poder, la capacidad, la autoridad suprema que es nuestro Señor. Ese es un error que debemos evitar. Por otro lado, encontramos el orden en los versículos 24 al 43. Un pueblo peregrinando en el desierto, pero no como una manada de ovejas,
no como una recua de yeguas, como una manada de caballos, aun cuando entre estos animales de todas maneras hay liderazgo, pero se trataba de seres humanos. Y es impresionante que en el libro de Números especialmente vemos cómo Dios estructuró el movimiento de los israelitas cuando estuviesen peregrinando por el desierto. ¿Quiénes debían estar a la cabeza? ¿Quiénes debían estar al costado derecho, izquierdo y quiénes debían estar en la retaguardia? No era una masa deforme de personas caminando por el desierto. Si en ese tiempo se hubiera tenido aviones de reconocimiento o helicópteros, hubieran quedado asombrados viendo cómo este pueblo se ponía en marcha por el desierto. Orden, disciplina, organización son aspectos que caracterizan al pueblo de Dios. Y son principios que ahora, especialmente en nuestro país, necesitamos aplicar. Necesitamos recordar, necesitamos poner en práctica a la hora de ir a cobrar esas bonificaciones que el Estado boliviano, a través de sus gobernantes, permite que los ciudadanos puedan acceder. Se ha dicho 1 metro de distancia entre uno y otro que están en una fila. Pues ahí deberíamos estar los cristianos siendo primeros en respetar ese orden. Se dijo tales números para tales días. Organización, orden, disciplina. Se demanda de la población. Y los cristianos deberíamos estar a la cabeza, a la vanguardia de los que obedecen. Y deberíamos también estar a la cabeza de los que tienen paciencia, porque las autoridades han establecido que hay un plazo bastante largo para poder acceder a esas bonificaciones. Si todavía no necesitamos estos recursos, ¿por qué apresurarnos? ¿Por qué involucrarnos entre la gente que de manera apresurada, desesperada, quieren echar mano de estos recursos, dando a entender que están a punto de morir de hambre, cosa que normalmente no es verdad? Contribuyamos, ayudemos, apoyemos. ¿Pueden imaginar el estrés, la preocupación por la que tienen que atravesar diariamente los soldados, los policías, la gente que quiere guardar el orden, los cajeros de los bancos, el personal administrativo, la gente que trabaja en las entidades bancarias? ¿Pueden imaginar lo que experimentan los guardias que tratan de conservar el orden en la compra, en los mercados y otros lugares públicos? Pues no contribuyamos al aumento de ese estrés. No hagamos que se enfermen por nuestra causa. Ayudemos. Un principio importante que encontramos en la palabra de Dios en Números: orden, organización, disciplina. Dios había previsto inclusive los servicios higiénicos para más de 1 millón de pueblo que estaba peregrinando por el desierto. Y Él establece medidas preventivas para que no haya un contagio. ¿No es acaso lo que se está previendo también en nuestro tiempo? De que nuestra gente sea cuidadosa y no contribuya a un posible contagio, que no sea portador de este elemento que está conmocionando a todo el mundo. Pues ayudemos, seamos sensatos, seamos prudentes y apliquemos estos principios que encontramos
en la palabra de Dios. Es asombroso ver cómo Dios organiza al pueblo. Y podemos imaginar la reacción inicial de este pueblo. Normalmente al ser humano no le gusta que lo organicen. No le gusta la disciplina, el orden. Pero está Dios recordándole a este pueblo y diciéndole: ustedes no son como las demás naciones, que no me conocen ni tienen mi palabra. Ustedes me conocen y tienen mi palabra. Y esto es lo que Dios nos está recordando también a nosotros hoy. Nos han dicho que permanezcamos en casa, hagámoslo. Nos han dicho que cuidemos las medidas higiénicas, hagámoslo. Nos han pedido que ayudemos en el orden, en la organización, en la disciplina, para cuando tengamos que salir a la calle, hagámoslo. Porque así era el pueblo de Dios. Así también tiene que reflejar hoy el pueblo del Señor. Seamos ejemplo. Encontramos unas cifras en el censo. Más de 600,000 guerreros y más de 1,000,000 de personas peregrinando por el desierto. Revisando la palabra en Números 2, versículo 1 en adelante dice: el Señor dijo a Moshe y a Aarón: los hijos de Israel acamparán por clanes, es decir, por agrupaciones de familias, por tribus. Impresionante esta organización, este orden, esta disciplina que el Señor implementa. Cada hombre con su propia bandera y bajo el símbolo de su clan. Hoy, en muchos países y en el nuestro, nos han organizado de tal manera que salgamos a la calle según el número de la finalización de nuestro carnet de identidad. Hagámoslo. Obedezcamos, cumplamos. Prosigue la palabra de Dios señalando: acamparán alrededor del tabernáculo del testimonio, pero a la distancia. Aquellos que acamparán el lado este hacia donde sale el sol estarán bajo la bandera del campamento. Y el príncipe de los hijos de Judá o Yahuda, ellos acamparán de acuerdo a las compañías, por tribu y por jefe, como sigue. Y hay una lista larga de organización. Para entender cómo estaba estructurada esta organización, veamos la siguiente imagen. Encontramos el tabernáculo de reunión, señalando hacia el lado donde sale el sol, donde estaba ubicado el lugar santísimo. Así que el tabernáculo no era colocado en cualquier orientación de norte a sur y cosas que la gente podría imaginar. Dios había dicho: en este orden. El tabernáculo en este sentido. Y en ese sentido, en esa dirección, estarán las siguientes tribus: la de Judá, Isaacar, Zabulón. Y el total de personas que debe reunirse ahí, 186,400. Esos van a estar en el lado de donde sale el sol. Quienes acamparán en el lado norte, las tribus de Dan, Aser, Neftalí. Quienes acamparán en el oeste, Efraín, Manasés, Benjamín. Y en el lado sur, Rubén, Simeón, Gad. Orden, organización, disciplina, obediencia es lo que caracterizaba a este pueblo. Tanto peregrinando, marchando, caminando por el desierto, como cuando acampaba. Esto es lo que se requiere también hoy. Esto se está requiriendo de parte nuestra.
seamos organizados, disciplinados, obedientes a la organización que las autoridades han establecido. Hagámoslo. Completado el censo militar, en el capítulo 1 se dan instrucciones para la organización de las tribus y sus ejércitos. En el capítulo 2, versículos 1 al 34. Vemos cómo el campamento se organiza con 3 tribus a cada lado del tabernáculo, de manera que la presencia del Señor se encuentre en el medio del campamento. Cuando las tribus dejaban el campamento e iniciaban la marcha, las 6 tribus situadas al este y al sur se ponían al frente, seguidas por los levitas que viajaban junto al tabernáculo en el centro. A continuación marchaban las 6 tribus acampadas al oeste y al norte respectivamente. ¡Qué orden, qué disciplina, qué organización la que Dios estableció para su pueblo! Ya sea acampando o sobre la marcha, el tabernáculo se mantenía en el lugar central. Se le daba prioridad a una de las tribus que ocupaban cada uno de los lados del tabernáculo. Judá al este, Rubén al sur, Efraín al oeste y Dan al norte. Bajo las enseñas, bajo los estandartes o banderas de las casas de sus padres, se refiere al símbolo, un símbolo no militar, alrededor del cual se agrupaban las tribus en el campamento. Es decir, había una señal. Cuando el que portaba este estandarte, esta bandera de la tribu, la levantaba, entonces los integrantes de la tribu sabían dónde estaba su tribu. Mientras la bandera se ondeaba de esa manera, había otra que era militar, que se utilizaba especialmente para la guerra. Hasta para las batallas, el pueblo de Dios salía organizado, estructurado, disciplinado para poder obtener las batallas, las victorias en las batallas de nuestro Señor. Lecciones que aprendemos de esos capítulos. El orden, la organización, la disciplina son principios del reino de Dios de aquella época y continúa hasta hoy. Segunda lección, Dios, su casa, su palabra deben ocupar el centro de todo, el centro de la vida de las personas, de las familias, del conjunto de familias y de toda la nación. En tercer lugar, debemos tener una identidad. Debemos saber quiénes somos en el conjunto general, pero también quiénes somos en un conjunto específico. Dios no anula nuestra identidad personal, ni anula nuestra identidad familiar. Tenemos un apellido que caracteriza a la familia, o 2 apellidos. Esa es nuestra identidad, parte de nuestra identidad, pero como individuos tenemos un nombre propio. Debemos saber quiénes somos. Nuestra identidad ya está definida, está marcada en el Señor. Ayudemos a esos adolescentes y jóvenes que asisten a nuestras congregaciones y que han caído en la trampa de buscar su identidad. Hay que decirles que no tienen por qué buscar nada, que su identidad ya está definida por el Señor y está claramente determinada en la palabra de Dios. En cuarto lugar, debemos conocer de qué familia provenimos y no avergonzarnos. En quinto lugar, debemos sujetarnos a los líderes naturales de la familia, de la sociedad, de la nación. Debemos identificarnos con un grupo específico.
En séptimo lugar, formar grupos pequeños, sanos, no significa división. Esta es otra realidad que Dios nos está recordando en este tiempo, porque no podemos reunirnos como rebaño en conjunto en la casa de Dios. Y tenemos pequeños grupos reuniéndose en casas. Son familias reunidas como en esta ocasión. ¿Eso significa que estamos divididos? No. Estamos más unidos que nunca. Así que formar grupos pequeños no necesariamente significa división. Pero procuremos que esos grupos pequeños no formen una rosca, porque las roscas son cesadas. Y como paseños podríamos decir, no formemos roscas, rosquillas, formemos cachitos, porque los cachitos son abiertos. No es malo tener banderas, no es malo tener distintivos. La conquista de la tierra prometida es costosa, nos va a costar. Cuesta muchas cosas, pero la victoria la tenemos asegurada en el Señor. Vamos a inclinar nuestra cabeza y nos vamos a acercar a Dios con esta oración. Señor, gracias por recordarnos estos principios que son fundamentales y que nuestras autoridades en el país y en otros países están implementando. Es necesaria, Señor, la disciplina, el orden, la organización, la obediencia a las autoridades, entre varios principios que estamos viendo, Señor, en tu palabra, en el libro de Números. Dios amado, nos sujetamos a ti, nuestro jefe máximo, nuestro líder. Pero tú has puesto líderes también en diferentes espacios. Ayúdanos a sujetarlos. Ayúdanos, Señor, a obedecerles. Ayúdanos a ayudarles en la tarea en la que están empeñados para beneficiar, para ayudar a la sociedad. Guárdanos, Señor, del contagio, protégenos. Señor, guárdanos de ser portadores, gente que contagie a otros y que nos contagiemos nosotros mismos. Por ser descuidados, desorganizados, indisciplinados, por ser desobedientes. Para esto rendimos una vez más nuestras vidas, porque es tu Espíritu quien desde nuestro interior nos ayuda a desarrollar esas características que se necesitan. Gracias. Amén. El Centro Evangelístico tuvo el agrado de presentar Verdades que Transforman. Verdades que Transforman. Esperando que hayan sido bendecidos, les invitamos para la siguiente emisión.